Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre ahora debe afrontar las consecuencias de su desobediencia. Su deseo de autonomía e independencia, aparte de la sabiduría y consejo del Creador, le ha llevado al exilio en el desierto. Separados del jardín sin acceso al árbol de la vida, la muerte es ahora nuestro destino. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Edén era el lugar donde el cielo y la tierra se unían, la habitación de Dios con el hombre. Ahora se han separado y la humanidad se encuentra a merced de la muerte en el Seol. Y evidentemente esto es contrario al anhelo que Dios tiene de formar una familia con la cual compartir. La palabra Seol significa tumba, y los antiguos hebreos la utilizaban para referirse a ella como el reino o habitación de los muertos en el inframundo. En el Nuevo Testamento le llaman en griego Hades. Ellos entendían que para que Dios cumpliese su propósito de formar una familia, de algún modo tendría que sacarnos de este lugar. En otras palabras, resucitarnos. Las Sagradas Escrituras son explícitas al respecto, donde se entiende que Dios vencerá a la serpiente, poniendo fin a la muerte, para cumplir su anhelo de habitar con nosotros en su buena creación. El profeta Isaías lo retrata así. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entretanto, este reino de la muerte llamado Sheol o Hades es el lugar donde esperaremos este gran día del Señor. En las profundidades del abismo, ellos concebían también un lugar llamado en griego Tártaro, que lamentablemente lo encontramos traducido como infierno y se presta para confusión, como veremos más adelante. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, y este nombre, Tártaro, aparece una sola vez en las Escrituras en la segunda carta de Pedro, para referirse a las oscuras prisiones donde se encuentran los ángeles caídos en espera del fin. Es claro, para académicos y eruditos en el tema, que Pedro hace aquí alusión al primer libro de Enoc, donde explícitamente se cuenta la historia del pecado cometido por los vigilantes o ángeles caídos que encontramos en el capítulo 6 del Génesis y que exploraremos a detalle en nuestro próximo episodio. En la mitología griega, el Tártaro es la prisión donde se atormenta a los titanes, mitad hombres, mitad dioses. Pero Platón, en su famoso Fedón, hablaba de este como el lugar donde las almas eran juzgadas y castigadas, y de aquí la confusión con el concepto de infierno. Posteriormente, la mitología grecorromana en ocasiones traslapa los términos Hades y Tártaro, intercambiándolos o como sinónimo de inframundo. Esto dificulta nuestro estudio del tema, ya que lamentablemente muchas de nuestras tradiciones bíblicas en Occidente tienen su origen en dichas ideas platónicas y provoca que entendamos algunos pasajes bajo esta perspectiva. Peor aún, cuando algunas traducciones influenciadas por la tradición llama a estos lugares indistintamente infierno, como en el caso de Segunda de Pedro. Por lo tanto, dicha idea con respecto a la muerte podría interponerse en el buen entendimiento de las Escrituras,
y eventualmente traer conflictos con respecto al carácter de Dios, ya que muchas de ellas son totalmente ajenas al contexto bíblico. Para comprender mejor la idea de muerte que ellos tenían, primero debemos tratar de entender cómo veían la vida. Por ejemplo, cuerpo, alma y espíritu son conceptos que los antiguos hebreos concebían de forma muy distinta a nosotros. Utilicemos Génesis 2:7 para entender esta relación. Vayitzer Jehová Elohim et ha-Adam, afar min ha-Adama, vayitpach ve'ap avnimash hayim, vayhi ha-Adam lenefesh haya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Para ellos, el cuerpo es sencillamente el material que define nuestra naturaleza, terrestres o de la tierra, como lo vimos en previos episodios. Por lo tanto, el cuerpo es polvo y al polvo volverá. Para los antiguos, la creación consta de dos naturalezas, animal, de la tierra, y espiritual, del cielo. De hecho, la palabra animal viene de la raíz latina animalis, ser dotado de respiración o del soplo vital, ánima o alma. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que provoca el aliento de vida en esta imagen de polvo inanimada es el soplo de Dios en su nariz. Las palabras soplo y nariz son nafaj y af, que comparten la misma raíz. Pero más importante aún es la palabra nefesh, alma, que deriva de las anteriores. Así las cosas, para los autores bíblicos, el soplo de Dios que respiramos fue el que animó a esa figura de polvo inanimada. De ahí deriva la palabra ánima o alma. De hecho, según la etimología de la palabra ánima, significó inicialmente soplo y respiración, luego principio vital y vida, para finalmente llegar al español como alma. Y es curioso cómo en latín se consideran tanto el femenino ánima como el masculino animus, donde el alma es la sede de las emociones, pasiones y sentimientos. Entre tanto, el animus o ánimo es el coraje, el carácter y el valor. En hebreo bíblico, esta palabra nefesh o alma puede significar también cuello o garganta. Veamos un par de ejemplos interesantes. Cuando el pueblo de Israel reclamaba a Moisés en el desierto por el maná, al recordar los pescados, pepinos y melones de Egipto, en Números 11:6 leemos: Ve'ata nafshenu yevesha en gol vildi el haman enenu. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esto según la versión Reina Valera 1960, pero la nueva versión internacional le traduce así: Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el Salmo 105:18, cuando el salmista, al referirse a la esclavitud de José, escribe: Einu va kevel ravlo, varsel vaaf nafsho, que la Biblia del Jubileo traduce como: Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su alma. Pero la nueva versión internacional lo traduce de esta manera: Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello. Y Reina Valera 1960 lo hace así: Afligieron sus pies con grillos,
En cárcel fue puesta su persona. Vemos así sus tres formas de entendimiento, siendo esta última la forma más común de uso. Nefesh prácticamente hace referencia a la persona en sí misma. No es la idea griega de una esencia inmortal atrapada en el cuerpo al cual usa como medio para manifestarse en el mundo. Ellos claramente entendían que el alma no es inmortal. Por eso las escrituras son explícitas al afirmar que el alma que pecare, esa morirá. El mismo Génesis claramente lo afirma. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. La inmortalidad es un don o regalo otorgado exclusivamente a los fieles que anhelan reunirse con el Padre, no una condición inherente al ser humano. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él, no porque lo merecieran nuestras obras, sino porque tal ha sido su designio conforme al don que se nos ha concedido por medio de Cristo Jesús antes que el tiempo existiera. Un don que ahora se ha hecho manifiesto por la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. El cuerpo tiene alma o está animado gracias al soplo de Dios, su espíritu o spiritus en latín, del verbo spirare o soplar, de donde también derivan las palabras aspirar, expirar, inspirar, respirar, transpirar, etc. Esta es la palabra hebrea ruach, espíritu, o también viento, y es visto por los antiguos hebreos como la energía invisible, no solo que mueve los árboles y empuja las nubes o las embarcaciones, sino también la que hace posible la vida en la tierra, específicamente el ruach o espíritu de Dios, la energía fundamental de las ánimas, aquella que Dios sopló en el hombre para animarlo. Ellos frecuentemente intercambian los términos alma y espíritu, utilizándolos como sinónimos al referirse a la vida misma de la persona, por lo que bajo su perspectiva, el ser humano es bipartito, cuerpo y espíritu. Para los antiguos hebreos, todo lo que respira es un alma. Así, la muerte es sencillamente la ausencia de vida, el momento donde el soplo o espíritu deja de animar al cuerpo. El espíritu regresa a Dios quien lo dio y el cuerpo al polvo en espera de la resurrección para juicio. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Debido a esta esperanza en una resurrección, ellos entendían que había una continuidad en el mundo espiritual, donde aquellos fieles a Dios, llamados también justos, recibirían el regalo de la resurrección para vida eterna en presencia del Creador en un nuevo Edén. Por esta razón, la muerte de estos es descrita como reposo, descanso o más comúnmente como dormir. Entretanto, los enemigos de Dios, que han despreciado deliberadamente su amor y perdón, serán excluidos de su presencia para siempre, lo que ellos llamaron la segunda muerte. Los autores bíblicos son explícitos al referirse a esta segunda muerte como el fin absoluto, la destrucción total. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Según las Sagradas Escrituras, estos enemigos de Dios dejarán de existir, o como acabamos de leer, serán destruidos en el infierno. Infierno es la traducción del original griego Gehenna,
que a su vez es una transliteración del hebreo Ge Ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. Este es un valle al sur de Jerusalén, asociado a antiguos ritos paganos, donde se sacrificaban niños a Moloch en el sitio llamado en hebreo Tofet o lugar del fuego, que ya para la época del Segundo Templo se utilizó como botadero de basura, que era incinerada juntamente con cuerpos de animales muertos y desperdicios que ardían día y noche en las afueras de la ciudad. Por lo tanto, era visto como el lugar donde toda impureza e inmundicia se destruía por completo, consumida por el fuego que ardía constantemente, o en palabras bíblicas, el fuego que nunca se apaga. Y es precisamente este valle el que ellos utilizan como metáfora para describir el destino final de todo aquel que aborrece a Dios y rechace su amor, conforme las palabras del profeta Jeremías. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y es así como, especialmente Jesús, se toma de las palabras del profeta para describir el destino final de sus enemigos, en este valle de la matanza. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Evidentemente, ellos entendían que Jesús hablaba en sentido figurado, no que literalmente debiesen quedar tuertos a causa del pecado para no ser lanzados al botadero. Jesús hablaba del juicio utilizando a Gehenna como referencia de la destrucción final para todo aquel que no se arrepienta. Ellos, acostumbrados a ver de lejos el humo salir de dicho valle, entenderían perfectamente la analogía. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos, acostumbrados al lenguaje apocalíptico de los profetas, rico en metáforas, analogías e hipérboles, entenderían perfectamente las palabras de Jesús, donde evidentemente las ovejas no son literales, como tampoco lo son los cabritos y el fuego eterno. El lenguaje dominante que las Escrituras utiliza para referirse al estado final de los enemigos de Dios es de destrucción total y muerte, el fin absoluto, como podemos comprobar en todos estos pasajes. No es la continuación de un tormento o sufrimiento eterno como la mayoría cree. Las Sagradas Escrituras describen consistentemente los juicios de Dios como destrucción por fuego. Así, los términos Gehenna o lago de fuego son sinónimos que hacen referencia a la condena final, lo que constituiría una segunda muerte en el infierno. Así las cosas, apartando la tradición y conforme el contexto bíblico, el infierno no es un tormento eterno, como el infierno de Dante, idea común que ocurre al confundir las tormentosas y oscuras prisiones del Tártaro con el fuego consumidor de Gehenna, concepto que muy lamentablemente no solo ha permeado la mente de la mayoría,
sino que también ha sido utilizado históricamente por la Iglesia como herramienta útil para infligir temor a las personas, promovida por una lectura literal que no considera reglas básicas de interpretación y lógica. Para los autores bíblicos, esta segunda muerte en Gehenna es dejar de existir, es la pérdida de aquella vida digna de un nombre. Por esta razón, encontramos múltiples pasajes que mencionan el libro de la vida, donde se encuentran únicamente los nombres de aquellos que serán redimidos por parte de Dios. Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Por este motivo, el salmista, con respecto a los que se deleitan en hacer el mal, escribe: sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Así las cosas, al final de los tiempos, en el gran día del juicio, todos resucitaremos del Sheol o la tumba, y quien no estuviese inscrito en el libro de la vida sufrirá la segunda muerte, eliminado de la presencia de Dios. En otras palabras, y utilizando el mismo lenguaje hiperbólico de los autores bíblicos y profetas, consumidos como la basura en Gehenna o el lago de fuego. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como mencioné al inicio, esta realidad es la que Dios debe resolver en orden de compartir su anhelo de tener una familia para compartir. Primeramente, proveer un pago por el pecado, un sustituto que justifique al hombre para evitar esta terrible condena, lo que las Escrituras describen como una redención, pero a la vez la resurrección, el rescate de este reino de la muerte. La salvación que la épica bíblica nos narra no es un tiquete para ir al cielo como la mayoría cree, es la promesa que Dios hace a su familia perdida en el desierto, que Él nos llevará de regreso a casa, de regreso a Edén, restableciendo así el orden de su buena creación, tal y como fue concebida en un inicio. Esta es la temática dominante en prácticamente toda la Biblia, donde no encontramos ningún pasaje específico que afirme como fin absoluto de nuestra esperanza la idea de ir al cielo. La magnífica historia que la Biblia nos cuenta no trata de abandonar este mundo corrupto y malo para habitar en el Olimpo, como lo creían los griegos, sino el anhelo de Dios por compartir con nosotros en su buena creación, como lo fue en un principio. Y contrario a la idea popular, el plan de redención gira en torno al regreso del reino de los cielos a la tierra. Y lo vemos claramente expresado en la oración que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos, al clamar al Padre: venga a nosotros tu reino. Toda la épica gira en torno a esta idea de regresar al Bet Ab, regresar a la casa del Padre, su proyecto original. Pero esta hermosa y buena creación se encuentra ahora bajo influencia hostil. El mundo concebido por Dios ha sido saboteado por el adversario, o en hebreo, Satán, quien está dispuesto a destruirlo. El hombre autónomo construirá ahora su propio mundo, definiendo el bien y el mal a su antojo conforme su conveniencia. Por lo tanto, no es de extrañar que al pasar las primeras páginas de la Biblia, las cosas van de mal en peor. Celos, rivalidades, asesinatos, venganza y ambición de poder son tan solo resultado natural de la desobediencia a Dios. Sea el patriarcado, la poligamia o cualquier otro tipo de establecimiento jerárquico, esto nunca fue su voluntad. Por lo tanto, en las Escrituras, él denuncia estas normas instituidas por el hombre en prácticamente todas las generaciones,
y lo vemos claramente retratado entre Caín y su hermano menor Abel, donde Dios ha decidido favorecer al menor, desafiando las normas y costumbres patriarcales prevalentes, donde el primogénito, de quien se esperaría, en este caso, ser aquel que trajera la simiente redentora, termina convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Y de igual modo, lo vemos reflejado en las vidas de Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Rubén y José, entre otros. Así, Dios denuncia enfáticamente dichas tradiciones, dejando claro que sus designios son muy distintos a los nuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el capítulo 4 del Génesis leemos cómo Lamec, hijo de Matusael, quien no debe ser confundido con Lamec, el padre de Noé, alardea de su dominio y poder, retratando así la arrogancia y orgullo de la humanidad en este punto, jactándose no solo de su poligamia, sino su capacidad de venganza desproporcionada. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Algunos eruditos apuntan aquí la confirmación del dominio masculino que mencioné en el capítulo anterior, donde expresamente el hombre se enseñoreará sobre la mujer. En este poema, Lamec parece amenazarlas utilizando como ejemplo su violento actuar para con pequeñas ofensas, advirtiendo que su venganza será máxima, absoluta o completa. De ahí el uso hiperbólico o exagerado del número de la perfección. Esta escalada de violencia y ambición de poder es algo que, al igual que la muerte, debe ser resuelto por el Mesías, y así poder regresar al huerto. Pero ahora, Dios enfrentará otra rebelión espiritual, una de la que probablemente usted no haya escuchado en su estudio bíblico y mucho menos en el púlpito. Rebelión que no solo amenazará con contaminar la mismísima naturaleza del hombre, sino que a la vez traerá mayor depravación y violencia a la humanidad. Una que traerá un juicio implacable sobre la tierra, y la estudiaremos a profundidad en nuestro próximo episodio.